Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy abrimos la primera ventana de verano, es 18 de julio y como una casualidad casi poética coincide con el Día Mundial de la Escucha. Así que esto nos sirve para hacer una declaración de intenciones de lo que queremos que sea este programa durante las próximas 7 semanas. Queremos abrir la ventana y abrir las mentes. Queremos que este sea un espacio de escucha, pero no hablo de una escucha involuntaria, sino de una escucha consciente, de la que cuesta un poquito de esfuerzo, de la de escuchar opiniones con las que quizá no comulgamos tanto, escuchar incluso esas que escuecen. Queremos escuchar las pequeñas historias, las que ignoramos, las que nos incomodan, las que a menudo no vemos. Queremos contarles historias que construyan y que nos hagan pensar. Y ojalá nos permitan derribar alguna que otra barrera. Y también historias que nos hagan sonreír. Yo me comprometo, y sé que todo ese equipo de La Ventana, que está ahí del otro lado trabajando a tope también, nos comprometemos a contarles estas historias de la manera más interesante, rigurosa y amena que podamos. Y también divertida, que es uno de los objetivos de este verano, que nos divirtamos todos haciendo radio y escuchando radio. Propongo esta escucha activa para tender puentes, para crear espacios de encuentro y acercarnos a ustedes, a vosotros, los oyentes, pero también a quien quizá no piensa como tú y como yo. Porque lo contrario, el no escucharnos, es no querer ver lo que vive el de enfrente, es darnos la espalda como sociedad y eso ya sabemos hacerlo en este país. O si no, hagamos memoria o escuchémonos, que para eso es 18 de julio. Bienvenidos a La Ventana. Se han sumado a este viaje radiofónico de verano 3 compañeros que nos van a ayudar a abrir mentes y a tender puentes. Matías Vallés desde Radio Mallorca, adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Matías, ¿me vas a hacer de escudero durante todo el verano? Oye, sí, voy a ser el pasajero, como en esta canción de Iggy Pop. Me encanta. El pasajero dispuesto a zambullirme contigo, remar, navegar, regatear, todos los verbos náuticos que se nos ocurran. Me encanta. Arturo Lezcano es periodista y productor audiovisual. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? ¿Tú también te sumas a esta aventura? Encantadísimo estar el verano todo lo que me dejes contigo. Patricia Simón, periodista de La Marea y autora del libro Miedo. Buenas tardes. Buenas tardes. Una más que se suma a la locura pasajera del verano. Encantadísima. Patri, tú y yo hemos hablado alguna vez de este peligro de no escucharnos los unos a los otros, ¿no? Y de crear muros entre colegas, entre familia, entre vecinos, porque cada vez es más difícil sentarse a conversar entre personas que piensan diferente unos con otros. Y si no nos sentamos y nos escuchamos, es imposible que nos conozcamos y por tanto que convivamos, porque hablamos mucho de la ruptura del país, ¿no? De la polarización, pero es que esa ruptura se está viendo en los grupos de familia, entre los amigos, compañeros de trabajo, y tiene mucho que ver con esa pluralidad de ideas que tanto valorábamos y que se nos está olvidando. Es que están creciendo, ¿verdad?, los temas tabúes, los temas que en la reunión no se puede hablar. Si viene fulano ya no hablamos de esto, si viene el tío, el cuñado. Y luego, pero hay una cosa que contra la imagen generalizada, los grandes seductores no son quienes mejor hablan, sino quienes mejor escuchan. Es decir, una persona que nos dedica toda su atención, que nos dedica sus oídos,
oído se hace irresistible, aunque después pretenda rentabilizar su entrega, ¿no? Que esa es otra. Además, también como un gesto de respeto hacia el otro, ¿no? Es una forma de decir, me interesa lo que te pasa, me interesa lo que se te pasa por la cabeza, tu punto de vista. Y además es que nos estamos llenando de silencio, ¿no? Efectivamente, cada vez hay más temas que no abordamos y además son los temas que más nos importan, que es lo más preocupante. Con lo cual creo que tiene que ver también con que nos falta tiempo. Para escuchar hace falta tiempo y paciencia. Pues mira, en este Día Mundial de la Escucha, que no sé si conocíais, no sé si sabíais que era hoy, surge de la iniciativa de una organización canadiense que se llama Proyecto del Paisaje Sonoro Mundial, que tiene como objetivo registrar los paisajes sonoros que están cambiando rapidísimo. Aquí en la Universidad de Gijón tiene un laboratorio de sonido y Javier Suárez Quirós es su coordinador. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vosotros también trabajáis para preservar los paisajes sonoros de la ciudad, si no me equivoco. ¿Qué proyectos tenéis en marcha para preservarlos? Bueno, pues la verdad es que desde hace unos años tenemos un proyecto que hemos llamado Holistic City Soundscapes, es decir, los paisajes sonoros de las ciudades entendidos de una manera global que llevamos a cabo junto con el Ayuntamiento de Gijón y la Universidad de Oviedo, pues un poco para retener y para entender y comprender cómo son los paisajes sonoros de las ciudades que tanto han cambiado a lo largo de las últimas décadas y qué podemos hacer para, digamos, darle herramientas a la ciudadanía para que los comprenda en primer lugar y después también para que pueda tomar acciones para que esos paisajes sonoros se conviertan en algo agradable, en algo confortable donde nos apetezca estar. Registrando los sonidos, ¿se registra de alguna manera la memoria de los lugares? No sé, la forma de vida, las costumbres, los rituales incluso. Claro que sí. La verdad es que hemos tardado muchos siglos en darnos cuenta de ello, porque parece que desde hace siglos la única evidencia que teníamos de todas esas cosas era la evidencia visual. El mundo parece que solamente lo conocemos a través del microscopio, de la lupa, del telescopio, de los mapas, de las fotos, pero hay otra forma de conocer el mundo tan apasionante como esa, tan rica como esa, que es a través del sonido. Entonces el sonido también es una forma de entender el comportamiento de las sociedades, de entender sus costumbres, sus tradiciones, sus ritos, como tú mismo decías, y desde hace aproximadamente 50 años, coincidiendo precisamente con la puesta en marcha de ese grupo de trabajo canadiense que tú muy bien has citado, pues hay un interés cada vez más creciente en entender esa realidad sonora que nos circunda completamente en cualquier lugar en el que estemos, en cualquier situación en la que estemos, y que tanto nos influye no solamente en nuestra sensación de confort, en la sensación de dar significado a lo que tenemos a nuestro alrededor, sino también en nuestra propia salud. Está muy bien esgrimir los paisajes sonoros cuando vivimos una época de hegemonía visual, ¿no? Parece que escuchar casi no hace falta. Y lo que te quería preguntar, está claro que a lo largo del tiempo yo creo que hasta un profano podía distinguir una ciudad de otra, pero un experto puede distinguir las ciudades contemporáneas, es decir, sabéis, esto es Londres, esto es Tokio, esto es Madrid. Sí, porque en realidad cada ciudad tiene una huella sonora característica, igual que la tiene visual, ¿no? Todos reconoceríamos un skyline de París o uno de Londres o uno de Nueva York. Bueno, pues de la misma manera también ocurre con el sonido, ¿no? El sonido, estos investigadores canadienses ya hace 50 años dijeron, mira, todos esos sonidos que hay en ese paisaje no son todos iguales, ¿eh? Hay algunos que son más preeminentes, lo que ellos los llamaron señales tónicas, los llamaron marcas, es decir, les dieron una tipología de tal manera que eso permite diferenciar unos paisajes de otros, aunque sean de una realidad similar. Entonces, lógicamente, el paisaje de una gran ciudad, aunque pueda tener muchos componentes en común, siempre tendrá alguna señal identificativa propia que hace que perfectamente se pueda distinguir. Javier, para los que de una manera u otra trabajamos con el sonido, Murray Schafer es evidentemente una referencia, y una de las cosas que, leyendo sus libros, él siempre habla es de la escucha, pero a través del silencio, ¿no? Entonces, sí. Mi pregunta es, no por parafrasear a ciertos políticos, pero ¿el silencio se puede escuchar? ¿Qué papel o qué rol tiene en el paisaje sonoro? Bueno, uno de los grandes mitos que derriba un poco el concepto de paisaje sonoro es la inexistencia del silencio. Es decir, el silencio en sí es verdad que como elemento de discusión, como idea, pues efectivamente la podemos concebir, pero la verdad es que en realidad eso que entendemos como silencio no existe. Incluso en el lugar más aparentemente silencioso de la Tierra siempre existe algún sonido. De hecho,
el compositor John Cage, a finales del siglo XX, tuvo precisamente esta inquietud y decidió introducirse en lo que se llama una cámara anecoica, que es un dispositivo en el cual, digamos, te aísla completamente desde el punto de vista sonoro y otro tipo de radiaciones del exterior, pensando que ahí va a encontrar el silencio con S mayúscula, ¿no? Se dio cuenta de que cuando estaba dentro, ni siquiera en un entorno así, era capaz de encontrar el silencio, porque escuchaba la circulación sanguínea propia y escuchaba la señal de activación de nuestro sistema nervioso en el silencio más absoluto. Con lo cual, esto del silencio, que sí es verdad que muchas veces asociamos más bien a un estado casi de ánimo o a un paisaje sonoro que tiene unas ciertas dosis de tranquilidad, vamos a decirlo así, entonces el silencio como tal no podemos sustraernos a él, no existe ningún lugar en el cual podamos hablar de silencio absoluto, ni muchísimo menos. Esto el sonidista Carlos de Ita lo explica muy bien. Vosotros tenéis registros de vuestro proyecto Escuchando Gijón y tenemos una pequeña propuesta de lo que recogisteis. Esto es Gijón en 2017. Son niños jugando, con gaviotas de fondo. En el Parque Isabel la Católica, si no me confundo. Y luego así sonaba Gijón desde el balcón de Eduardo durante el confinamiento hasta que llegaba la hora de los aplausos. Hablabas tú del silencio, Arturo. Ahí están esos aplausos a los sanitarios. Los paisajes sonoros como otra forma de contar relatos, de contar historias. También nos hemos preguntado en este Día Mundial de la Escucha, ¿cómo escucha quien no puede oír? ¿Cómo puede escuchar La Ventana, por ejemplo, personas con problemas auditivos? Quiero invitar a La Ventana de Verano a alguien que tiene un podcast histórico que se llama El Callejero y que lo ha adaptado para personas sordas. Iván Pachi es su productor, guionista y productor de este podcast. Iván, buenas tardes. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo has adaptado el podcast para personas sordas? Pues realmente tampoco tiene mucho misterio. Es decir, es trabajar con una persona, con un intérprete en lengua de signos y ponernos a darle vida al propio podcast, que ya tiene una vida sonora, pero transformarlo para que cualquier persona que sepa entender la lengua de signos, bien sea persona sorda o no, pues pueda también conocer, ¿no? Pues en este caso biografías o pequeños resúmenes de biografías de la historia a través de nuestras calles. A ver, El Callejero suena así. María Eugenia Ignacia Agustina de Palafox, Portocarrero y Kirkpatrick. Nacida un 5 de mayo de 1826. Es un podcast de historia, pero para entenderte lo que habéis hecho es vídeos, digamos, con alguien traduciendo la lengua de signos. Emperatriz consorte con el mismo contenido. Eso es, el mismo contenido, y en este caso pues el intérprete de lengua de signos como en el primer plano y de manera principal, no como habitualmente podemos ver en la televisión, donde se le pone un recuadrito pequeño a la derecha, muy en pequeñito. En este caso no, o sea, lo principal es la persona que está haciendo la interpretación de la lengua de signos, para que realmente la persona intérprete de signos pues lo pueda entender y en este caso pues escuchar a su manera, y el resto pues ya tenemos para poder escucharlo a través de podcast, de los distintos medios donde está publicado, claro. En la lengua de signos estamos, Iván, acostumbrados a verla como traducción de la oral, lo que tú decías, los discursos políticos, los actos públicos con un traductor. ¿Qué diferencia hay cuando el texto está ya dirigido a estas personas sordas? ¿Que se construye un texto de otra manera o no hay ninguna diferencia con el texto que escribiríamos en cualquier otro medio de comunicación? Pues al parecer sí. De hecho, lo que me han trasladado es que no la mayoría de las personas sordas entienden al final lo que se les está contando mediante la lengua de signos en una interpretación simultánea o directa, porque es todo demasiado rápido y sin embargo de esta manera sí que está reposado, está adaptado, está pensado, porque la interpretación de la lengua de signos se tiene que hacer de una manera pues completamente legible y comprensible para que la persona lo entienda. Si va muy rápido, al final el intérprete puede saltarse
alguna parte, y las personas sordas lo que nos han trasladado, porque hemos hecho la prueba en este caso de poder enviarles antes de publicar estos vídeos, sí era 100% comprensible enviándoles el texto y enviándoles el vídeo con lengua de signos. Y las 3 personas con las cuales lo hemos compartido, y además de distintas edades, nos han dicho que a la perfección. Entonces, bueno, pues tremendamente orgulloso de poder haber hecho eso y que realmente sí que se comprenda, porque era un poco mi duda. Es decir, yo no lo comprendo, yo no lo entiendo, entonces tengo que confiar de las personas. En este caso, pues hemos hecho, aparte de la intérprete, 3 personas con discapacidad auditiva que sí que nos han asegurado 100% que lo entienden y lo comprenden, lo cual ya, pues mira, es fabuloso y súper orgulloso. Claro, porque en realidad la idea de desarrollo que tenemos en el ámbito tecnológico debería de ser esta, ¿no? Aplicar la tecnología para que todas las personas puedan acceder a todos este tipo de recursos, pero sin embargo no hemos llegado, o se ha hecho muy poco hasta ahora, ¿no? Cuando los podcasts están omnipresentes. Iván, cuando lo planteaste, la redacción de Muy Interesante, ¿qué te dijeron? Porque en realidad tampoco requería tantos recursos, pero sí que era muy innovador. Bueno, en verdad yo creo que ya están acostumbrados a mis locuras. Entonces, la verdad que fue bastante sencillo que en este caso que apostaran también por esto. Es un proyecto que lleva muchísimo tiempo en público y publicado, porque es un proyecto mío personal desde hace mucho tiempo, y es verdad que en este caso la revista Muy Interesante y Muy Historia, cuando lo vieron dijeron, nos encaja a la perfección, porque son pequeñas biografías. Claro. Entonces vamos a hablar también de contenidos históricos, pero oye, vamos a darle otro enfoque. Si ya el podcast en sí tiene un tono bastante, podríamos decir, divertido, esta parte primera que habéis escuchado con ese apellido tan largo, yo mismo llego forzado al final, pero no llego forzado porque llegue forzado, sino porque realmente quiero dar a entender, ¿no?, que es un apellido tan largo que no es fácil poder leerlo de esa manera, ¿no? También le aplico ese tono divertido. Y la historia, bien contada, que yo no soy historiador, tiene mucho mérito, pero también contarla de una manera divertida y rápida puede hacer que muchas otras personas se acerquen a la historia simplemente con estas pequeñas píldoras. Y si además llegamos a estas personas que habitualmente no se les prepara un contenido para ellos, mucho mejor. Y con este reto superado, Iván, algo que tengas pensado, estaba pensando yo, así un poco viendo la maravilla de iniciativa, si teníais pensado algo hacia público infantil. Tenemos pensado varias cosas. Lo próximo que tenemos pensado es poder adaptar más artículos y más reportajes, en este caso de la revista Muy Historia, de la revista Muy Interesante. Y son contenidos que, como conocéis, porque la revista Muy Interesante son 41 años ya de historia, lo que tiene perfectamente es adaptable para los niños y lo comprenden a la perfección, porque la ciencia también la contamos para ellos, o sea que no va a haber mucho problema. Y además hace poco lo vivimos, que estuvimos en el Planetario en una presentación de un libro, y yo no sé si conté como 30, 40 niños de menos de 12, 13 años, fascinados por los planetas, viendo a Doctor Fisión, a nuestro compañero, y a mí fue una cosa que me sorprendió muchísimo. Es decir, que si ellos lo leen, quiere decir que les interesa. Es decir, que tampoco va a ser muy difícil adaptar esto para los más pequeños. Y esto mismo del callejero ya lo han utilizado en varios institutos, profesores de historia, para poder hacer esta pequeña introducción al siguiente tema que quieren tratar, ¿no? Claro. Qué bien. Pues Iván Pachi, Javier Suárez, muchísimas gracias a los dos por estas iniciativas. Uno por preservar ese paisaje sonoro, por hacer que perduren los relatos a través de los sonidos, y otro por concienciar, para que todo el mundo pueda escuchar, entre comillas, un podcast en este caso. Muchísimas gracias por asomaros a la ventana. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. En un instante que clava, se gira a mirarte. Sube el metálico rugido de motores en su efímera carrera hacia el confín del horizonte. Estamos hablando en este Día Mundial de la Escucha, de la importancia de ese acto de escuchar, que hacemos la mayoría del tiempo de forma involuntaria, y de la importancia de registrar los paisajes sonoros, porque son relatos de la historia de los lugares y de las personas, ¿no? Es preservar la memoria, al fin y al cabo. Y en este 18 de julio quiero que nos detengamos a charlar también con otra persona que trabaja por recuperar y por preservar la memoria
a través de otra herramienta completamente diferente, a través de otra disciplina de la identificación de desaparecidos. Mercedes Salado forma parte del equipo de antropología forense argentino, ahora es miembro del equipo forense de Cruz Roja Internacional y creo que la pillamos en Bruselas. Mercedes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hay quien dice que abrir fosas, por lo menos aquí en España, que abrir fosas y recuperar cadáveres que llevan décadas enterrados es reabrir las heridas de una sociedad. Yo no sé esto, Mercedes, ¿cómo le explicaría usted a estas personas la importancia de exhumar fosas y de identificar a las víctimas? Mira, yo creo que cualquiera que se plantee o que plantee esa frase posiblemente nunca estuvo delante de un familiar que tenga algún desaparecido, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que te das cuenta enseguida, y no solamente frente a los familiares, sino a la sociedad en sí, es que las heridas no cierran nunca. Esa cuestión de abrir, el miedo a abrir heridas, es totalmente falsa. Precisamente abrir una fosa o el recuperar la historia de esa persona, porque muchas veces no es posible recuperar el cuerpo, pero es posible saber qué ocurrió. Es la forma de empezar realmente a cerrarlas, empezar a sanarlas. Entonces, las personas que usan esa frase yo creo que nunca estuvieron en contacto con una sociedad que estuviera trabajando para eso o con una familia que realmente haya encontrado los restos de su familiar o la historia de su familiar desaparecido. La semana pasada Pedro Sánchez dijo en el Congreso que España era el país con más fosas comunes, o sea, todavía no abiertas, después de Camboya. Pero quería preguntar una cosa. Vivimos en una sociedad, eso está claro, que le da la espalda a la muerte. Yo no creo que muchos jóvenes, incluso gente adulta, por ejemplo, visite regularmente los cementerios. Cuando han desaparecido, cuando el antepasado ha sido eliminado físicamente, ¿existe una sensibilidad superior? Es decir, ¿eso crea un interés que a lo mejor no existe en otros casos? Mira, yo creo que la sociedad española realmente no le da la espalda a la muerte, le da la espalda a la vida, que es lo que ocurre cuando se inician estos procesos de forma adecuada. Todos los países donde se establecieron mecanismos de búsqueda efectivos y con respeto a la dignidad de familiares, con respeto a la dignidad también de las víctimas, me parece que lo que hacen es abrir puertas a procesos de vida, no es solamente la muerte, que eso es algo que nosotros vemos permanentemente. El exhumar a un familiar, el recuperar y enterrar dignamente a un familiar, el rescatar la memoria de lo que ocurrió, son procesos de vida, no son procesos que desentierran la muerte. Y eso es algo que España no se puede enfrentar. Me parece que hace falta un proceso de realmente sanar muchas cosas que están muy enfermas todavía, como para poder entender esos espacios y esos mecanismos que lo que hacen es promover precisamente lo contrario a lo que se tiene miedo, ¿no? Además es que cuando se mantienen estas personas desaparecidas en fosas comunes, no sé si estarás de acuerdo, Mercedes, lo que estás haciendo es mandando desde el Estado un mensaje muy dañino a esa propia democracia, porque lo que estás diciendo es estas personas, estas vidas no valen lo mismo que otras porque las dejamos ahí abandonadas, y además quienes impiden que las saquen, que se les rescate y que se reconstruya esas vidas tienen que ser los que siguen gobernando, porque las familias querrían sacarles. Entonces tiene que haber un obstáculo, ¿no?, para poder recuperarlas. Esto en términos también sociológicos, ¿cómo valoras que sigue influyendo, así sea 80 años después? Pues yo creo que sigue influyendo en que sigue sin ser un discurso abierto. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de Argentina. En Argentina hubo en su momento, y muy cercano al final de la dictadura militar, un proceso, quitemos lo judicial, un proceso de una responsabilidad del Estado en la toma de el mando en toda esa búsqueda de personas desaparecidas a nivel institucional. Hoy por hoy puede ser que la sociedad, por supuesto, que políticamente puede estar unos a favor, otros en contra, pero es algo innegable, es algo que se conoce, es algo que está escrito, es algo normalizado, que no ha parado nunca en casi 38 años. Entonces, yo creo que la responsabilidad del Estado no es más que parte de ese
saneamiento, de esa sanidad que yo digo que habría que hacer. Según Naciones Unidas, son los estados los que tienen la obligación de buscar a los desaparecidos y hay países que están creando organismos públicos para buscar e identificar a los desaparecidos. Es una cuestión de voluntad política. No es voluntad política, es parte de la responsabilidad del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de derechos humanos. Y todos esos pactos se firmaron por España. Entonces, por eso España tiene también ciertas llamadas del grupo de desaparición forzada, de varios grupos, porque hay una responsabilidad bajo el derecho internacional que España suscribió de tomar responsabilidad en el asunto y de tener que investigar. Que no quiere decir que tenga que abrirse juicios contra los responsables, o sí, quiere decir que tiene que tener una búsqueda activa de las personas desaparecidas, porque ya no es una voluntad política, es una obligación de los Estados bajo el derecho internacional. Es uno de los reclamos, de hecho, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que no ha sido incluido en la nueva ley de memoria democrática. Y yo lo pienso, por ejemplo, con Chile, que leía hace unas semanas, ¿no?, que tiene unos 1.400 desaparecidos y han creado como este organismo público para hacer este ejercicio de buscarlos y de identificarlos. Y en España tenemos alrededor de 115.000 y ahí siguen. Arturo. Sí, yo quería decir, bueno, yo tuve la suerte de estar en las oficinas del equipo argentino de antropología forense, yo creo que en las anteriores, Mercedes, en las del 11, en Buenos Aires. En las de Rivadavia, yo creo que me acuerdo. Sí. Aparte de entrevistarte, que lo recuerdo además, bueno, con mucha alegría, el lugar para entenderlo, bueno, tú lo sabes bien, era totalmente sobrecogedor, pero porque en una de las estancias, en varias estancias en los pasillos, yo recuerdo cajas de cartón de fruta, si no recuerdo mal, en las que dentro cada caja era una persona. Y aparte, por otros pasillos, por otras estancias, recuerdo cajas que ponían la procedencia de todos los países donde ya habíais estado trabajando, ¿no? Y entonces yo veía otra vez, ¿no?, Guatemala, Timor Oriental, Yugoslavia, pero me faltaba España. Entonces yo decía, no me entraba en la cabeza, estamos hablando de 2008, 2009. Tú como española en Argentina, ¿qué les decías a tus compañeros en aquellos años? Pues lo mismo que les sigo diciendo ahora, que me parece que es bastante vergonzoso que nosotros, siendo una ONG argentina, apoyemos, como apoya mucha gente, como apoyan no sé, fontaneros noruegos, o como apoyan miles de voluntarios en poder hacer gratuitamente análisis genético, porque el Estado español no lo lleva adelante. Entonces, me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer. Me parece que hay que hacerlas por una responsabilidad obligatoria del Estado. Y creo que lo de abrir heridas y todo lo que se dice y la confrontación política y llevarlo al plano político es realmente pervertir el derecho de las familias y el derecho de la sociedad, porque como sociedad también tenemos derecho a saber qué ocurrió, a saber cuántos desaparecidos hay, a saber dónde están, a que se los entierre dignamente. Eso debería ser una demanda de la sociedad, y a mí me da mucha vergüenza realmente, no solamente que el Estado no tome responsabilidad, sino que la sociedad civil no lo reclame, que eso es algo que nosotros deberíamos tener claro, ¿no? Es fundamental. Mercedes Salado, muchísimas gracias por asomarse a la ventana en este Día Mundial de la Escucha y ayudarnos también a hacer memoria. Gracias y un abrazo. Gracias a vosotros. Then I saw your shadow. Felt inside my face like it had to go. Spaces I'm dreaming about while in phases. I see on the moon and just like you. And I got a list here, got a list. Gonna hit the road right till the morning is night, until darkness is us. You and I got a list here, got a list. Gonna hit the road right till the morning is night.
las 5 menos cuarto, las 4 menos cuarto en Canarias, y aquí estamos tomando café con Matías Vallés, con Arturo Lezcano y con Patricia Simón. España arde metafóricamente por las altas temperaturas, pero también de forma literal por las decenas de incendios devastadores que continúan activos a esta hora en Castilla y León, en Cataluña, en Galicia y en Extremadura. El peor, el incendio que está asolando varios municipios en Zamora, se ha cobrado una segunda víctima mortal. Lo llevamos contando todo el día aquí en la antena de la SER. Esta víctima era un pastor que su cadáver ha aparecido en el término municipal de Ferreruela, y a solo unos kilómetros de allí, en un pueblo aledaño, en San Martín de Tábara, podemos saludar a Santiago León, que es vecino cabrero. Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Santiago, ¿le puedo preguntar cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué ve usted desde su ventana? Pues tragedia y desolación. E impotencia, claro. Usted se ha quedado con su familia y con su ganado allí. No sé si ha tenido alguna pérdida. Sí, bueno, ha habido pérdidas, pero lo primero que hay que alimentar son las vidas humanas que se ha llevado esto por delante. Las pérdidas materiales, aunque han sido cuantiosas, tienen solución, pero las vidas no. ¿Cuántos años lleva siendo cabrero en esa zona? No sé si había visto algo así antes. No. Es más, sabíamos que iba a suceder, pero no de una manera tan trágica ni tan dramática, porque la semilla se viene sembrando en estas tierras del olvido desde hace 30 o 40 años. ¿Qué quiere decir? Por todas las administraciones. Y cuando un alcalde empezó a ver que el mayor negocio de su pueblo, de su comarca, era una funeraria, y no lo denunció, empezó a ser cómplice. El abandono del ser humano del territorio ha hecho que no haya gestión del mismo, y las políticas de reforestación y de prevención no existen. Entonces, el drama es el que es, pero tiene nombres y apellidos. Matías. Y no, le iba a decir si se asignan todos estos incendios que están ocurriendo, por desgracia, en todos los países europeos, del sur de Europa, los ribereños del Mediterráneo, al cambio climático. Usted aporta otras razones. ¿Es así? ¿El clima ha cambiado en esa zona en los últimos años? Bueno, vamos a ver, el clima ha cambiado. Estoy tan de acuerdo que ha cambiado, pero si usted pone una meda de paja junto a su vivienda, de nada vale que ponga bomberos. Lo que tiene que hacer usted es tener limpio el entorno de su casa. El cambio climático, por supuesto que influye, pero si al cambio climático le das combustible, pues más lo aceleras. Yo creo que una de las cosas de las que está hablando Santiago es de esta situación en la que en este país el 85% de la población vive en el 15% del territorio, y es el otro 20% el que tiene que gestionar todo un territorio rural que ha sido abandonado y desatendido por la administración. Santiago, para usted, ¿quiénes son los principales responsables de lo que está ocurriendo? Bueno, pues ya lo dije muy claro, ¿no? Desde el alcalde, o sea, la administración territorial, la periférica, la administración autonómica y la administración central. Eso está clarísimo, quiénes son, ¿no? Pero el primero que lo tenía que haber demandado y denunciado era el alcalde, que era el que veía que su pueblo cada día iba muriendo, ¿no? Y cada día iba creciendo selváticamente todos los arbustos, que no había limpieza. Por eso dije antes que como no denunció, era cómplice también. Santiago, yo desde luego que me quedo con lo que usted ha descrito como la tierra del olvido, ¿no? Y el abandono del territorio. El hablar de España vaciada es una metáfora publicitaria muy buena, pero la realidad es el desprecio y el olvido. Y sobre todo el olvido de cierto tipo de prácticas, no primándolas dentro de la política agrícola común, como son el pastoreo tradicional, las razas autóctonas que limpian y desbrozan, y no aplaudir y conceder macrogranjas. Son muchas cosas, pero sobre todo lo que es que yo estoy viendo las mismas caras desde hace 30 años en la Junta de Políticos, y aquellos que han generado esto quieren ser ahora la solución. ¿Y hay solución a corto plazo, Santiago, o esos 30 años, no solo por ver a los mismos políticos, sino que aunque cambiasen los políticos habría una solución? Ahora, viendo esa estampa de desolación que usted está transmitiendo, tenemos que pensar a corto, a medio plazo. ¿Cómo lo ve? Mientras
la especie humana no vuelva al territorio, es imposible la gestión. Es más, el otro día también en una entrevista dije que la mayor pandemia de este país no fue el COVID ni la guerra de Ucrania, serían los fuegos. Y, trágicamente y desgraciadamente, a los 2 días he sido yo afectado, ¿no? Es que los fuegos arreará todo el país. Son como la señal de alarma y ya trágica por la muerte de otro pastor ahora mismo. Usted ¿cómo? Los pastores estamos en el olvido, o sea, en los pueblos no se está haciendo las gestiones que se hacían antes de limpieza, de desbroce, de procurar tener limpios los manantiales, las fuentes, las lagunas, las charcas. Es que está todo obstruido, porque el pastor es como ese burro tirado ahí en el campo que ya se les arreglará él solo. Es que lo que estamos viendo es que países como Suiza, que son irreprochables y además modernos, utilizan precisamente a las cabras para desbrozar los montes, ¿no? Porque se podría hacer esto aquí. Pero aquí la política de reforestación fue impedir que las cabras fueran al monte, porque pusieron coníferas y prohibieron el pastoreo. Ha sido el mayor lobo de la cabra, las plantaciones de coníferas. Y sobre todo, en esta tierra, que es tierra de lobos, y que el lobo lo ha puesto en el mapa de Europa y en el mundo, a la sierra esta de la Culebra, nuestro mayor lobo es la carencia de servicios y el olvido. El lobo como tal, como alimaña, como carnívoro no los ha echado de aquí, porque en el Valle de Alcudia, por decir algo, o en los Pedroches, allá por Córdoba, no hay lobo y el pastoreo no se ejerce, porque no está dignificada la profesión del pastor y sobre todo tampoco está paga. Y la sociedad no sabe la enorme labor que hace de desbroce, de limpiezas. El pastor es el jardinero del campo, el que crea ecosistemas, el que ayuda a la biodiversidad y así sucesivamente. Santiago León, gracias por alzar la voz y denunciar este abandono del territorio, como usted ha dicho, desde San Martín de Tábara. Llevo 30 años haciéndolo y mi voz sigue clamando en el desierto. Pero es necesario, no está en el desierto, está en la cadena SER y mucha gente le está escuchando del otro lado. Muchas gracias por su testimonio. Pues a ustedes, pero también quería reconocer la labor de las brigadas de extinción y de los bomberos que han estado luchando ahí tenazmente, y que vi muchísimos coches, pero muy pocos trabajadores. Y a esta gente que le dan 1.150 euros al mes, que se están jugando la vida, de hecho murió uno ayer, se están jugando la vida, para que después venga un consejero de medio ambiente a decir que gana 92.000 euros al año, a decir que no se puede mantener a la gente en prevención de incendios. Qué pena. Pues sí, la verdad es que entendemos perfectamente la rabia y transmite perfectamente el dolor de lo que deben de estar viviendo allí en Zamora. Gracias, Santiago. Desde Zamora nos vamos a ir a Galicia, porque hay más de 700 personas desalojadas por los incendios de las provincias de Lugo y de Ourense, y son más de 9.000 las hectáreas ya calcinadas. Las zonas más afectadas son O Courel y Valdeorras. Como decía Santiago, estamos ante una pandemia de incendios, y desde allí, desde o Barco de Valdeorras, en Ourense, nos atiende una vecina. Ainhoa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ainhoa, Santiago decía que él veía mucha tristeza y mucha tragedia. No sé si le puedo preguntar a usted qué ve desde su ventana. Pues creo que vemos lo mismo, ¿no? Estamos en una situación similar, todos estos pueblos, todos estos ayuntamientos, con esta oleada de incendios, y yo salgo a la ventana y veo tristeza, veo miedo entre los vecinos, sobre todo aquellos en los que están en el entorno mucho más rural, porque nosotros ahora mismo estamos en la parte más urbana, ¿no? Sí. de Valdeorras. Que todavía no lo han desalojado, ¿verdad? Exacto, no, aquí en Obarco, en lo que es el centro de la comarca, estamos bien. Sí que es verdad que hay mucho humo, se siguen viendo focos desde las ventanas, se ven esos focos de los incendios que todavía no están apagados, se siguen escuchando a los medios aéreos por encima de nuestras cabezas sobrevolar. Y te cuentan anécdotas, ¿no? Porque aquí al final nos conocemos todos y llevamos desde ayer escuchando anécdotas, escuchando historias tristes, y es eso, es difícil, ¿no? Asimilar todo esto. Y lo peor, como decía Santiago, este vecino de Zamora, es que estamos acostumbrados y esto no debería ser así. O sea,
Decir que estamos acostumbrados a los incendios en el rural no debería estar ni permitido. Entonces sí que hay un problema grande. Las zonas del rural al final somos las más afectadas cuando pasa esto. Y aquí hay que cambiar muchas cosas. Hay una cuestión de nomenclatura muy interesante, Ainhoa, que hablas de incendios rurales, porque para mí es un error que se siga hablando de incendios forestales. No hay incendios forestales. En cada incendio que se produce ahora mismo siempre hay que desalojar gente, acondicionar pabellones, decirles que permanezcan confinados en sus domicilios. Es decir, ya no hay ningún fuego que sea netamente de la naturaleza, por decirlo así. Afecta siempre al ser humano, ¿no? Todos los incendios que se producen ahora mismo en Galicia. Sí, así es lo que venimos hablando desde ayer. Se han vivido unas horas horribles y se siguen viviendo porque hay muchísima incertidumbre. No sabemos cómo va a avanzar ahora mismo ese incendio que tenemos aquí a pie de casa. Hay, como digo, muchos focos, hay mucho aire y esto, claro, dificulta muchísimo las tareas de extinción. Y la gente está pues defendiendo sus casas. Sí, yo quería preguntarle a Ainhoa, bueno, yo soy gallego y hace poco estuve en Ocourel precisamente, poco antes del verano, y claro, preguntando y hablando con la gente, te decían, bueno, preguntabas, ¿no? Bueno, hace mucho que no se quema parte de Ocourel, qué suerte. Dicen, sí, efectivamente suerte, porque si no es este año será el que viene, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa en octubre? Porque parece que esto es un desastre de temporada, que es verdad que lo es por el clima, evidentemente, pero cuando llega octubre, ni siquiera octubre, cuando llega noviembre, porque octubre es un mes maldito para los incendios en Galicia, por el viento sobre todo, ¿qué pensáis? Es decir, bueno, pues ya está, vuelta de página otra vez hasta el año que viene, ¿o hay alguna manera de que entre todos podamos reclamar la atención debida más allá del verano, cuando se termine el calor? Bueno, yo creo, como dices tú, es decir, ya no fijándonos igual en los meses, no en octubre o noviembre sino simplemente aquí cuando empieza el calor, yo creo que ya todos nos ponemos en alerta, como decías, nos ponemos en alerta por ese miedo, ¿no? A que sabemos que año tras año pasa esta situación y nos estamos quedando, bueno, pues sin nuestros montes, sin nuestro verde. Aquí hay que poner, bueno, pues lo que decimos, hay que hacer algo con todo lo que tenemos aquí a nuestro alrededor. No puede estar, bueno, pues el monte sin limpiar, no hay políticas para poner en valor nuestras montañas, y eso es muy triste. O sea, al final el rural sí que está abandonado y yo creo que, bueno, pues que hay que entre todos pues deberíamos pues darle una vuelta de tuerca a esta situación. Creo que ahora sí que podemos saludar a Josep, que es vecino de la comarca del Valles, que fue desalojado anoche. Josep, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Dónde habéis pasado la noche? Pues mira, estamos evacuados desde ayer por la tarde, de una manera casi imprevisible, porque en menos de 2 horas el fuego pasó del municipio vecino al nuestro y hubo que salir de casa corriendo con lo que llevabas puesto en aquel momento. En la urbanización que estábamos nosotros son unas 300 viviendas y todo el mundo tuvo que salir en un espacio casi de 10 minutos, salir de casa, porque el fuego, gracias al viento, a causa del viento, pues avanzaba a una velocidad terrible con unas llamaradas altísimas. Hemos pasado la noche fuera de casa, se nos ha impedido volver a casa. Aquí en casa de compañeros, en casa de algún amigo, en casa de familiares, y también se puso a disposición de las personas alguna cama en un centro cívico. Y ahora, hasta este momento, todavía no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado en estas viviendas, porque no se permite todavía el acceso, a no ser por casos muy, muy especiales que uno tenga que ir a la vivienda. Y hay un poco la sensación de un poco de, no sé, de desánimo, y de, no sé, un poco de la gente, que todo el mundo sepa qué es lo que ha pasado exactamente con su casa. Se lo han dicho, se lo comunican, a alguien que lo ha visto, alguna fotografía que llega, pero claro, la sensación general de todo el vecindario es un poco una incógnita de ver qué puede haber pasado. Lo más probable es de que lo que sea el edificio físico de la casa, en la mayoría de los casos,
exceptuando, al menos por lo que sepamos hasta ahora, un par de casos, no ha habido afectación directa al edificio de la casa, pero sí es una urbanización con parcelas con los cierres de parcela con vegetación, cipreses, etcétera, y aquello en muchos sitios ha quedado totalmente calcinado. Está haciendo usted un mapa de la incertidumbre del verano que estamos viviendo. Le quería decir, si son 300 viviendas, pueden ser como 1.000 personas, ¿no?, que quedaran ayer, o centenares de personas que quedaron ayer. Son bastantes personas. Algunos seguramente a lo mejor ya no estaban en la urbanización. Es una urbanización de residencia primera, o sea, por tanto, una urbanización de residencia fija. A ver, estamos en una situación que, y más debido al problema de las altas temperaturas que ha habido, el hecho de que la urbanización esté lindante con un bosque, que es un cierto peligro que más o menos podías intuir que te podía venir. Eso le quería preguntar yo, Josep, disculpe, le quería preguntar a Ainhoa y a usted si ustedes tienen, como Santiago, esta sensación de olvido de las administraciones. Ainhoa. Creo que sí. O sea, sí, en muchos aspectos. Al final, en Valdeorras podría empezar hablando de las vías de comunicación, ¿no? Y no podríamos terminar en toda la tarde. Pero, por supuesto, o sea, si estamos aislados, estamos olvidados también en muchos otros aspectos a nivel administrativo. Yo, por mi parte, a ver, yo creo que el tema de los fuegos, y más en una situación de estos días del calor y de altas temperaturas, es una situación muy compleja, muy compleja. Olvidados no diría. Que seguramente de cara a un futuro habrá que invertir más y habrá que hacer unas políticas de mayor prevención, sí. Políticas de estas se están llevando a cabo, pero también es cierto que si tenemos una urbanización que es lindante a un bosque, decir es que aquí no hay peligro, vamos a eliminar el peligro, lo veo difícil, lo veo difícil. Bueno, espero que pueda volver pronto a su casa, Josep y Ainhoa. La idea es, nos han asegurado de que, a ver, hay todavía focos de fuego que están activos, están las dotaciones de bomberos, un centenar de dotaciones, están controlando la posible revivificación de estos focos. Si todo se desenvuelve bien y bajan un poco las temperaturas, es posible que hoy ya dejen entrar a los vecinos a la urbanización. Ojalá, pues, y también ojalá que se controle los incendios de Ourense y de Lugo. Josep y Ainhoa, muchísimas gracias, y a los cafeteros nos hemos quedado sin tiempo, pero nos volvemos a ver muy pronto, ¿no? El lunes que viene. Por supuesto. Un placer, Marta. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.